En este tercer bloque de la primera unidad desarrollaremos el arsenal terapéutico dermatológico que habitualmente vamos a utilizar en nuestra consulta de atención primaria. Como en el tratamiento de cualquier enfermedad, vamos a poder utilizar medicamentos a nivel tópico o bien por vía sistémica. Vamos a centrarnos sobre todo en las características generales de los fármacos que utilizamos por vía tópica, debido a que posteriormente vamos a desarrollar el tratamiento específico al ir detallando las diferentes dermatosis. Al hablar de los tratamientos tópicos dermatológicos, recuerdo con cariño la libreta de residente donde tengo recogidas innumerables fórmulas magistrales, ya prácticamente sustituidas por presentaciones comerciales, como un pequeño libro de pócimas y ungüentos. El tratamiento tópico tiene una serie de ventajas, como es el hecho de aplicarse directamente sobre la piel, consiguiendo unas altas concentraciones del fármaco con relativamente pocos efectos indeseables. Es fundamental elegir un principio adecuado y un vehículo también apropiado según la piel que vamos a tratar. Diversos factores tales como la edad, la región anatómica o el estado de la piel van a ser decisivos en el éxito de este tipo de fármacos. El tratamiento tópico está compuesto por el principio activo, o fármaco que actúa sobre la dermatosis curándola, y un vehículo que lo va a transportar y que lo lleva hasta el estrato córneo de la piel. Los principios activos son de diferentes naturalezas. Podemos tener antiinflamatorios, antibióticos, antifúngicos, y el vehículo que lo transporta va a estar formado de una mezcla con proporciones diferentes de grasas, líquidos y polvos. El excipiente puede llevar en su composición diferentes grasas como la parafina, la anolina, la vaselina, líquidos como el agua, el alcohol, el propilenglicol y polvos como el permanganato potásico, el óxido de zinc, el talco o la calamina. Según la sustancia que predomine en el excipiente, vamos a distinguir diferentes formas galénicas. Los polvos, por ejemplo, son muy utilizados para reducir la humedad y el roce y se suele utilizar en zonas de pliegue. Si el excipiente es rico en líquidos, vamos a obtener lociones y soluciones que son muy adecuadas para tratar dermatosis en zonas húmedas y también en áreas anatómicas pilosas. Tienen un efecto calmante y refrescante, como por ejemplo la loción de calamina. En zonas pilosas también vamos a poder utilizar los geles, también en la zona facial y en zonas de piel que tengan una alta producción sebácea. Conforme el excipiente va aumentando su contenido en grasa, vamos a ir encontrando diferentes texturas. Por ejemplo, la crema, la pomada, el ungüento van a ir teniendo cada vez mayor cantidad de grasa. Estas formas galénicas son las más utilizadas y elegiremos la formulación más apropiada según la característica de las dermatosis que tenemos que tratar. Vamos a elegir el vehículo de nuestro tratamiento tópico según la localización y grado de inflamación de la lesión que estemos tratando. En esta tabla recogemos lo anteriormente descrito. Por ejemplo, en zonas pilosas o faciales vamos a utilizar formas galénicas tipo gel y solución. En aquellas zonas anatómicas o bien dermatosis que tengan un gran componente córneo, vamos a utilizar aquellos tratamientos tópicos que presenten un alto contenido en grasa, como las pomadas y ungüentos. La absorción del principio activo va a depender de múltiples factores: la zona cutánea y la cantidad de superficie que estemos tratando, la edad, hay una mayor absorción en la edad infantil, y la forma galénica, dado que a mayor cantidad de grasa va a aumentar la absorción. Los corticoides tópicos constituyen la principal base en el tratamiento de las dermatosis inflamatorias. Su efectividad es directamente proporcional a su potencia y se evalúa según la capacidad de blanqueamiento, es decir, de provocar la vasoconstricción de la piel. En la tabla vamos a recoger una clasificación según la potencia que presentan los corticoides. Hemos de evitar la utilización de corticoides de alta potencia de entrada
En dermatitis que sean leves y en edad infantil utilizaremos corticoides de poca potencia. Si estamos ante una dermatosis de alto grado de inflamación, sí podremos utilizar corticoides de mediana y de alta potencia. Muchísima precaución a la hora de utilizar corticoides de alta y muy alta potencia en zonas de mucosa, genitales, cuero cabelludo y pliegues. Los principales efectos indeseables del tratamiento tópico con corticoides van a estar sobre todo a nivel local. Suelen ser resultado de tratamientos muy prolongados y a lo mejor con sustancias de muy alta potencia. Podemos encontrar reacciones acneiformes, atrofia, hipopigmentaciones. A veces pueden suponer un enmascaramiento de determinadas dermatosis. De hecho, muchas veces para poder diagnosticar hemos de retirar durante una semana el corticoide para que la dermatosis florezca y podamos ver las características para poder diagnosticarla. Los efectos nocivos a largo plazo de los corticoides a nivel sistémico van a ser tremendamente excepcionales. Por tanto, siempre que usemos corticoides tópicos en nuestra consulta de atención primaria, tenemos que recordar esta sencilla y básica regla. Los corticoides fluorados normalmente son mucho más potentes. Tenemos que prestar especial atención a la concentración del principio activo. A mayor cantidad de grasa en el excipiente, va a haber una mayor cesión a la piel de ese fármaco. Y hay zonas corporales que presentan una mayor absorción. Recordamos la zona genital, la zona axilar, de pliegues en general, zona facial, sobre todo palpebral, y el cuero cabelludo. Otro grupo de principios activos muy usados en dermatología va a ser el grupo de los antibióticos tópicos. Son aplicables en el tratamiento de infecciones bacterianas, como ya veremos posteriormente cuando estudiemos el impétigo, y también en dermatosis que han desarrollado una sobreinfección posteriormente. Algunos antibióticos tópicos pueden provocar sensibilizaciones, por lo que es recomendable utilizar aquellos que no usemos por vía sistémica. Entre los más utilizados en nuestra consulta destacan la mupirocina al 2%, que es un derivado del ácido pseudonómico que producen algunas pseudomonas. Es muy efectivo frente al estreptococo, al estafilococo áureo, y tiene poca constancia de toxicidad y efectos secundarios. El fusídico al 2%, que está producido por el hongo Fusidium coccineum, es muy activo también frente al estafilococo áureo y presenta muy buena tolerancia. Tiene una efectividad muy parecida a la mupirocina y en algunas ocasiones se pueden asociar con corticoides, sobre todo en el caso de dermatosis que están sobreinfectadas. Eritromicina al 2 y al 4%, muy utilizada en el acné polimorfo. La clindamicina también está muy utilizada en el tratamiento del acné e infecciones también como el impétigo. Y el ácido acelaico, que está muy utilizado y forma parte de muchos preparados antiacné. La polimixina B, la neomicina y la bacitracina, aunque son eficaces, son actualmente poco usados debido a que tienen una alta frecuencia en provocar sensibilizaciones cutáneas. La gentamicina, que es activa frente a Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus y Staphylococcus. La sulfadiazina argéntica al 1%, que está también indicada en infecciones por Pseudomonas y en la prevención de infecciones en quemaduras. Y el metronidazol, que se utiliza en gel al 0,75% y al 1%, en el adulto sobre todo para el tratamiento de la rosácea y en pediatría para el tratamiento de la dermatitis perioral. En el caso que tengamos que tratar a pacientes portadores de la zona oronasal porque presentan brotes continuos de impétigo, esto ocurre mucho en los pacientes con dermatitis atópica, debemos tener en cuenta utilizar preparados que no contengan propilenglicol para no producir una irritación de la mucosa. El tratamiento con antifúngicos tópicos también es muy frecuente en las consultas de atención primaria. Presentan una buena tolerancia y además tienen menor potencial de efectos indeseables que los tratamientos sistémicos. Están indicados en el tratamiento de las micosis superficiales,
bien provocadas por levaduras como las candidiasis cutáneo-mucosa o la pityriasis versicolor, o bien provocados por infecciones por dermatofitos, tanto en piel lampiña, en piel pilosa o en onicomicosis. Si la micosis afecta a una gran área de la piel o bien está diseminada, o bien si afectan a zonas pilosas, cuero cabelludo o a la uña, el tratamiento debería ser sistémico. Actualmente en el mercado tenemos un gran número de fármacos antifúngicos que podemos clasificarlos en 5 grupos fundamentales. Antibióticos poliénicos, imidazoles, aquí tenemos una serie de antifúngicos muy frecuentes en las consultas de atención primaria, como el clotrimazol, el ketoconazol, las alilaminas, como la terbinafina, la dimetimorfolina, como la marolfina, que se suele utilizar mucho en laca de uñas para las onicomicosis, aunque personalmente creo que las onicomicosis, si el paciente lo permite, deberían ser tratados a nivel sistémico, y la ciclopiroxolamina, que tiene un amplio espectro antifúngico. Recordad que el tratamiento antifúngico puede provocar afectaciones a nivel hepático en el paciente, por lo que siempre es recomendable realizar una bioquímica de funcionalidad hepática previa al tratamiento y por lo menos otra bioquímica al finalizar el tratamiento para quedarnos tranquilos de que no ha provocado ningún tipo de daño. A continuación, comenzaremos el desarrollo del tratamiento de lesiones dermatológicas utilizando medios físicos. Y entre ellas, la que más destaca, la que utilizamos de forma más frecuente en nuestras consultas, es la criocirugía. La criocirugía es un procedimiento terapéutico por el que se va a destruir de forma efectiva y controlada lesiones cuando aplicamos frío a temperatura bajo cero. Para ello vamos a utilizar el nitrógeno líquido, que es un líquido claro, inodoro, no inflamable y que presenta un punto de ebullición de menos 196 grados centígrados. Su mecanismo de acción consiste en provocar una congelación a nivel intracelular, consiguiendo que el agua que está dentro de la célula se convierta en cristales de hielo, produciendo una ruptura de la membrana celular. Para conseguir la máxima efectividad, deberíamos congelar rápidamente y dejar que descongelara de forma lenta. Aumentaremos el efecto si se repiten varios ciclos de congelación-descongelación. Al aplicar el nitrógeno vamos a poder observar que existen una serie de cambios secuenciales en el aspecto de la piel. Al principio observamos la piel totalmente congelada, escarchada, teniendo en cuenta que la extensión lateral que consigamos al aplicar el nitrógeno en la lesión es la misma distancia que vamos a conseguir obtener en profundidad. Normalmente se aconseja realizar un halo de congelación entre 1 y 3 milímetros. Posteriormente vamos a observar la formación de un edema por fenómenos de vasodilatación de la circulación y que puede provocar una separación en la unión dermoepidérmica, que en algunos casos puede dar lugar a una vesícula y posteriormente a la formación de costras. Como efectos indeseables a corto plazo, destacamos la presencia de ampollas que pueden ser incluso hemorrágicas, algunas pueden estar sobreinfectadas y sobre todo cuando aplicamos nitrógeno líquido en la zona cefálica pueden producirse cefaleas vasculares. A largo plazo se puede producir una hipo o hiperpigmentación, la presencia de parestesia, sobre todo cuando aplicamos nitrógeno en el tratamiento de verrugas en los dedos de la mano, y la presencia también de alopecia, sobre todo cuando tratamos lesiones en zonas pilosas como el cuero cabelludo. No debemos de utilizar la crioterapia en personas que tengan intolerancia al frío, en urticaria frigore, personas con colagenopatía, en diálisis renal o bien inmunosuprimidas. En algunas consultas no se dispone de nitrógeno líquido y se utilizan unos preparados que están compuestos por dimetiléter, isobutano y propano. Con este tipo de preparados se consigue una temperatura de menos 57 grados, por tanto entendemos que no vamos a poder profundizar tanto como el nitrógeno líquido, pero nos puede servir sobre todo en pequeñas lesiones muy superficiales o bien si tenemos que tratar
un paciente encamado o que tenemos que ir a su domicilio. Otro elemento indispensable en nuestras consultas y también perteneciente a los tratamientos físicos es la utilización del bisturí eléctrico. Se basa en la utilización de una corriente eléctrica que va a atravesar los tejidos. Los tejidos van a ejercer una resistencia al paso de esta corriente eléctrica y en esta resistencia se va a generar un calor que vamos a aprovechar para el tratamiento de las lesiones. El bisturí eléctrico va a constar de una unidad motriz o generadora, que es la que produce los diferentes tipos de corrientes de alta frecuencia. Se continúa con un electrodo activo que estaría constituido por el mango del bisturí, donde aportamos diferentes terminales, y una toma de tierra que va a cerrar el circuito entre el electrodo activo y el electrobisturí. Normalmente vamos a usar un bisturí monopolar, donde la corriente va a pasar de la unidad motriz al electrodo activo, que sería el bisturí, de ahí al paciente y retornaría por la placa de tierra al electrobisturí, cerrando totalmente el circuito. Suelen llevar una serie de potenciómetros donde vamos a ir seleccionando las frecuencias que elijamos para las diferentes intervenciones que vayamos a realizar. Según modifiquemos los parámetros de uso del electrobisturí, vamos a conseguir diferentes efectos. Por un lado, podemos utilizarlo en modo corte, donde debido a la energía producida vamos a lograr una temperatura intracelular de 100 grados, con lo que se consigue una ebullición intracelular y la rotura de la membrana celular. En otras ocasiones vamos a realizar una fulguración que supone que no haya un contacto, sin una cercanía próxima a la lesión. Vamos a observar como incluso existe un pequeño arquito ahí que va a provocar como un efecto spray para lograr una coagulación superficial. Por último, lo podemos utilizar en modo coagulación, consiguiendo una temperatura en la lesión de 70 grados centígrados y es para la obtención de una hemostasia. Precauciones básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar el bisturí eléctrico es no estar en contacto con soluciones alcohólicas o inflamables. Mucho cuidado actualmente con los geles hidroalcohólicos. Está totalmente prohibido utilizar el bisturí en pacientes que dispongan de marcapaso o que presenten arritmias graves. La placa neutra la tenemos que poner en una zona amplia, normalmente muscular, y que esté bien depilada. Que nosotros, por supuesto, y el paciente no tengan o dispongan de objetos metálicos. Y hay determinadas zonas anatómicas en las que traen mucho problema utilizar el bisturí eléctrico, como las alas nasales, las regiones palmoplantares, cuidado con las mucosas, y la zona periocular por la posibilidad de desarrollar un arco voltaico con graves quemaduras. Sería deseable, sobre todo a quien corresponda, por eso pongo la foto de los terminales, que dispusiéramos de terminales adecuados para la consulta de cirugía menor, porque actualmente, bueno, ya llevamos un tiempo que tenemos nada más que esas pequeñas paletas que son prácticamente de coagulación y que es tremendamente complicado realizar un corte con el bisturí eléctrico. Debido a las circunstancias actuales, no vamos a poder desarrollar como quisiéramos el bloque de cirugía menor, un taller clásico del curso y donde siempre lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho. La cirugía menor supone una herramienta fundamental dentro del tratamiento de las lesiones. Va a llevar una serie de procedimientos quirúrgicos que son sencillos, que duran poco, los cuales vamos a tratar tejidos que son fácilmente accesibles, muy superficiales. Utilizamos un tipo de anestesia local y presenta muy bajo riesgo. Entre las ventajas destacamos una gran rapidez y accesibilidad para el paciente, aumenta la resolución en nuestras consultas de atención primaria, aumenta la eficiencia y provoca un gran beneficio al usuario. Dentro de los procedimientos incluidos en la cirugía menor, podemos utilizar técnicas de incisión, excisión, extirpación de lesiones algo más profundas, subcutáneas, drenajes,
biopsias por shave, suturas y cirugía de la uña. Para ello vamos a requerir que el personal responsable del programa de cirugía menor realice actividades de formación, que se actualice, que procure solamente realizar aquellas intervenciones dentro de la cartera de servicios, dando una información completa al paciente, obteniendo el consentimiento informado, y aquellas lesiones que se extirpen deben ser inexcusablemente enviadas a anatomía patológica. Ante cualquier mínima duda de la etiología de la lesión que estamos extirpando, nos abstendremos de intervenirla y realizaremos la consulta al dermatólogo. Finalizo la unidad 1 enviando un cariñoso saludo a todos los fieles de la cirugía menor y con la esperanza de poder volvernos a encontrar pronto presencialmente cuando se normalice totalmente esta situación actual.